la clase que más les gustó? Veamos un resumen de todo lo aprendido. Nuestras destrezas en matemáticas se pusieron de manifiesto aprendiendo el proceso que se debe llevar a cabo para graficar ángulos complementarios. En Ciencias Sociales aprendimos sobre los deberes consagrados en la Constitución de la República Dominicana. Y en inglés ampliamos nuestro vocabulario que nos ayudarán a enriquecer nuestras habilidades en esta lengua. Seguiremos el proceso que se lleva a cabo para graficar ángulos suplementarios. Este procedimiento contiene 6 pasos fundamentales. Vamos a detallarlos. Paso 1. Primero, con nuestra regla, trazamos una línea recta. Trazamos una línea recta con nuestra regla. Paso 2. Luego colocamos el transportador sobre dicha línea, de manera tal que la parte inferior coincida con ella. Te voy a repetir. Colocamos el transportador sobre dicha línea de manera tal que la parte inferior coincida con ella. Paso 3. Marcamos con un puntito las medidas del o de los ángulos que nos dan en el ejercicio. Marcamos con un puntito las medidas del o de los ángulos que nos dan en el ejercicio. Paso 4. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Te voy a repetir. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Paso 5. Medimos cada ángulo que resulte en la abertura hasta llegar al 180 que tiene marcado el transportador. Medimos cada ángulo que resulte en la abertura hasta llegar al 180 que tiene marcado el transportador. El último paso es el 6 y dice, nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de forma numérica y dibujamos el semiarco con el compás o con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo. Te voy a repetir este último paso. Nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de ellos, de forma numérica, y dibujamos el semiarco con el compás o con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo. Espero que hayas tomado todas las notas. Vamos ahora a graficar. Escucha, si tienes un ángulo que mide 105 grados, ¿cuál sería el ángulo que graficado completa 180 grados? Si tienes un ángulo que mide 105 grados, ¿cuál sería el ángulo que graficado completa 180 grados? Para saber gráficamente cuál es el suplemento de un ángulo, solo tienes que dar todos los pasos que anteriormente te detallé. Entonces, hagamos este ejercicio para saber gráficamente la medida del ángulo que nos falta. Con nuestra regla, tracemos la línea recta. Luego colocamos el transportador haciendo que la línea inferior del transportador quede encima de la línea que ya habíamos trazado. Marcamos con un puntito la medida del ángulo que nos dieron en el ejercicio.
Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Medimos el ángulo que quede en la abertura hasta llegar a 180 del transportador. Vemos que nuestro ángulo suplemento mide 75 grados. Por último, nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de ellos, también de forma numérica. Entonces quiere decir que el ángulo que es suplemento de uno de 105 grados es uno de 75 grados, porque para que dos ángulos sean suplementarios, la suma de ellos debe ser igual a 180 grados. Se entiende por deber la obligación, compromiso o responsabilidad moral que le atañe a cada persona y se basa en obrar bajo los principios de la moral, la justicia o su propia conciencia. Es decir, es aquello a lo que está obligado el ser humano, ya sea porque se le ha impuesto como una norma moral, legal, religiosa o simplemente por costumbre, y de no cumplir con estas normas legales, podría ser sancionado respectivamente de acuerdo con lo que estipulen las leyes o normas. Se puede decir que los deberes son las obligaciones que se deben cumplir para poder ejercer los derechos. Fíjate, Julio, la palabra deber proviene del latín deivere, que significa tener obligación de. Por lo tanto, el deber es la obligación de hacer alguna cosa, ya sea por razón personal, profesional, civil o religiosa. También se conoce como la acción de estar en deuda con alguna persona o institución. Es que el deber supone una obligación frente a otra parte, que por el contrario tiene un derecho. El deber puede adoptar diferentes formas de obligaciones, de acuerdo con el ámbito con el cual esté relacionado, sea moral, jurídico, tributario, financiero, social, por citar solo algunos de ellos. En la mayoría de los casos, el incumplimiento del deber recae en una sanción, multa o castigo para la persona que poseía la obligación. Y de acuerdo con la magnitud del deber no cumplido, será la magnitud de esas consecuencias. El deber como obligación se refiere a la necesidad de cumplir con una orden o un encargo. Esto sin tomar en cuenta los deseos o la disposición de la persona, ya que se trata de hacer lo correcto o adecuado, según las circunstancias. El término se relaciona con la ética y la moral, ya que los deberes son acciones establecidas para mantener el orden en la sociedad. El concepto de deber es universal. Es una actitud que se espera cumplan todas las personas por igual, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión. El deber está estrechamente ligado al derecho, ya que para exigir algunos derechos se debe primero haber cumplido con ciertos deberes. Dependiendo del contexto, responden a una clasificación. Las frases yo estoy hablando y tú estás escuchando en inglés se dicen I am talking. Yo estoy hablando. I am talking. You are listening. You are listening. Tú estás escuchando. You are listening. Repite después de mí. I am talking. You are listening. ¿Notaste cómo se forma? Se utiliza el verbo to be en presente simple más
el gerundio del verbo, el cual se forma agregando las letras ing al final del verbo. Te repito, el presente progresivo se forma utilizando el presente simple del verbo to be más el gerundio del verbo, el cual se hace añadiendo las letras ing al final del verbo. Por ejemplo, en las oraciones anteriores sería así. I am talking. I am, el verbo to be en presente simple, talking, que es el gerundio del verbo to talk. Se le añaden las letras ing al final. You are listening. You are, verbo to be en presente simple. Listening, el gerundio del verbo to listen. Se le añaden las letras ing. Mis queridos estudiantes, una de las frases de Henry Ford, un empresario y emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company, dice que el secreto de una vida exitosa es encontrar cuál es tu destino y entonces perseguirlo. ¿Sabes cuál es el tuyo? Para Ford, esa era una máxima muy importante a incorporar en nuestra filosofía de vida. Soy tu maestra Scarlett, quien se despide deseándote un excelente, extraordinario y fantástico resto del día. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.